En 1986, el fútbol tuvo un papel destacado en Sudamérica. La Conmebol recibió una invitación para participar en los Juegos Odesur celebrados en Chile. De aquel torneo quedan pocas huellas, un puñado de fotos amarillentas, crónicas dormidas en el olvido, retazos de gloria que se esfumaron con pocas grabaciones para testimoniarlos. Busqué en mis archivos en papeles que han resistido más de 30 años de polvo y tiempo. De esos recortes, de esas palabras gastadas, nace este relato de lo que ocurrió entre noviembre y diciembre en las canchas chilenas. Los Juegos Odesur de 1986 fueron una edición especial para el fútbol sudamericano. Fue la primera, y hasta ahora la única, ocasión en que participaron todas las selecciones de la región. La mayoría de las federaciones enviaron a sus mejores jugadores, cumpliendo con la única restricción impuesta por la organización. Solo podían participar futbolistas que no hubieran disputado partidos de eliminatorias o fases finales de un mundial. Este criterio, adoptado desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, marcó la pauta del torneo. Cada país armó su escuadra con lo mejor que tenía a mano. No eran estrellas de relumbrón, no eran dioses del fútbol, pero tenían el hambre de los que aún no han sido tocados por la gloria. Era el brillo de la juventud, el fuego de la promesa. Argentina llegó con su equipo de obreros y artistas. En la portería, Sergio Goycochea, que aún no sabía que el destino lo haría héroe en Italia 90. En el medio, Blas Junta, duro como un rezo de taberna, y Pedro Troglio, elegante y aguerrido a la vez. En el ataque, Claudio Canilla, un relámpago de piernas que ya insinuaba las carreras de leyenda que vendrían después. Hasta Hugo Maradona, el hermano menor del rey, se puso la camiseta albiceleste para demostrar que la pelota también corría por su sangre. Brasil trajo su propia sinfonía, dirigida por Jair Pereira, el mismo maestro que había conducido a los juveniles campeones en 1983 y a los subcampeones olímpicos de 1984. Al mando del barco, un capitán con nombre de emperador, Dunga. A su lado, Gilmar, que ya había sido el verdugo de tantas defensas con su olfato de gol. Los brasileños jugaban como siempre, con alegría de potrero y orden de academia. Ecuador apostó por el uruguayo Luis Grimaldi en el banco y por Alex Aguinaga en la cancha, un duende de talento que pronto cruzaría la frontera para hacerse ídolo en México. A su lado, Raúl Avilés, un delantero de goles veloces y sueños altos. Perú trajo a su nueva camada. Allí estaban José Chemo del Solar y Juan Reynoso, dos que harían historia con la blanquirroja. También estaban Carlos Bustamante y Luis Alberto Escobar, jóvenes promesas que el destino arrebataría un año después en la tragedia del Fokker. Juan Carlos Oblitas, desde el banco, intentaba moldear un equipo con memoria y futuro. Uruguay llegó con la garra intacta. Washington Tavares, el maestro que con el tiempo se volvería leyenda, dirigía a una selección juvenil donde despuntaban Sergio Manteca Martínez y William Méndez. No eran los campeones de Maracaná, pero llevaban en la piel la herencia de la celeste. Bolivia tenía un técnico chileno, Luis Santibáñez, y tres nombres que brillaban con luz propia. Ramiro Castillo, dueño de una zurda prodigiosa, Vladimir Soria, el motor del medio campo, y Álvaro Peña, el gol hecho hombre. Paraguay presentó a sus guerreros Franco y Palacios, que en la mitad del campo parecían torres de asedio. Colombia, con base del Tolima, apostó por el arquero Hernán Torres y el delantero Luis Pérez, dos nombres que en su país ya eran promesas. Venezuela, la eterna Cenicienta, mandó un equipo lleno de juventud. Eran nombres poco conocidos, casi anónimos fuera de sus fronteras, pero entre ellos destacaban Laureano Jaimes y Milton Arreaza, que llevaban el sueño de hacer que el fútbol venezolano dejara de ser solo un pasatiempo. Y Chile, el anfitrión, reunió a su escuadra con una mezcla de experiencia y renovación.
En la portería, Marco Cornés, mundialista en España 82, todavía con reflejos intactos. En la defensa, Fernando Astengo y Patricio Reyes, dos murallas en la última línea. En el mediocampo, Jaime Vera y Jaime Pizarro, que movían la pelota como si fuera una prolongación de sus pies. Y en el ataque, Ivo Basay con la pólvora explosiva, acompañado por Rubén Martínez y Gino Cofré, listos para gritar goles en casa. Era un torneo sin estrellas consagradas, pero con un firmamento de futuros ídolos. En las canchas chilenas, entre noviembre y diciembre de 1986, se jugó un campeonato que el tiempo ha querido olvidar, pero que la memoria del fútbol se empeña en rescatar. El primer silbatazo de los Juegos Odesur sonó en un campo anónimo, sin cámaras para inmortalizarlo ni micrófonos para narrarlo. En la cancha, Ecuador y Venezuela. Los ecuatorianos llegaron con más rodaje, más certezas, más oficio. Los venezolanos con el coraje de siempre, pero con la misma historia de lucha desigual. No hubo milagro. Ecuador impuso su ley y ganó 3-0, sin sobresaltos, sin dudas. El otro partido del Grupo A tuvo que esperar. El cielo, caprichoso, derramó lluvias inoportunas y obligó a posponer el debut del anfitrión. Cuando por fin rodó la pelota, Chile jugó como si quisiera sacudirse la espera. La furia roja fue tormenta en la cancha. Venezuela, apenas una sombra, un equipo condenado de antemano. Jaime Vera y Rubén Martínez danzaron con la pelota, la hicieron suya y la mandaron a la red 2 veces cada uno. El 5-1 fue sentencia. Los llaneros eliminados antes de poder soñar. Quedaba un duelo, una batalla por el pase a las semifinales. Chile y Ecuador frente a frente, sin margen para titubeos. La noche se tiñó de nervios, de piernas tensas, de corazones apretados, hasta que apareció Jaime Vera, la figura de la jornada, y con un tiro libre dibujó el destino en el aire. La pelota surcó la barrera, venció al portero Chiriboga y desató el grito de un país. Chile ganó por la mínima, pero bastó. La primera barrera estaba superada. Brasil y Paraguay se miraron a los ojos en el primer duelo del Grupo B. Apenas habían pasado 3 minutos cuando un cabezazo de Jiménez rompió el aire y dejó sin respuesta al arquero. Gol guaraní, sorpresa temprana. Pero el héroe de la noche duró poco. 8 minutos después, su temperamento le jugó una mala pasada. Un golpe a Marlon, una roja sin discusión, una historia breve y amarga. Brasil tenía un hombre más, pero el empate recién llegó a 20 del final. Enrique, con la paciencia de los que saben esperar, rescató el 1-1 y dejó todo abierto. El segundo acto fue un duelo de ajedrez sin gambitos. Paraguay y Bolivia se midieron en un partido espeso, sin fuegos artificiales. Luis Santibáñez, con su libreto de siempre, ordenó a sus muchachos a atrincherarse, pero los guaraníes encontraron los huecos justos y con goles de Villalba y Palacios sentenciaron el 2-0. Sin brillo, sin estridencias, pero con los 3 puntos en el bolsillo y el pase a semis al alcance de la mano. El telón del grupo cayó con Brasil frente a Bolivia. Un partido desigual, una tarea clara. Los brasileños debían ganar por más de 3 goles. Lo hicieron sin esfuerzo, casi por inercia. 2 del joven Wallace, 1 de Dida y la verde amarela cruzó la frontera de la clasificación. Pero la historia no se escribió solo en la cancha. Horas antes del partido, el arquero brasileño Rafael se doblaba de dolor. En la delegación, el rumor corrió como pólvora. Intoxicación, sabotaje, envenenamiento. Se habló de una mano oscura, de un plan para torcer el destino. Pero Rafael se levantó, salió al campo y atajó sin síntomas, sin rastros de su misteriosa dolencia. Al final, Brasil ganó y el veneno, si es que existió, no pudo con la pelota. Uruguay y Perú abrieron el telón del Grupo C con un partido de piernas firmes y escasez de lujos. Ambos equipos, con jóvenes promesas que soñaban con el sudamericano del año siguiente, chocaron sin tregua. Hasta que apareció Peraza. Un instante, un remate, un gol. Con eso bastó. Los charrúas se llevaron el triunfo por la mínima y los peruanos se marcharon mascullando su impotencia. Luego llegó Argentina, con su equipo sólido, con su fútbol sin grietas. Colombia intentó resistir, pero fue solo cuestión de tiempo. José Luis Rodríguez se convirtió en el amo y señor de la cancha. Y con 2 goles propios más otro de su compañero Walter Perazzo, Argentina selló el 3-1 sin apuros. Los cafeteros regresaron al campo unos días después, esta vez frente a Uruguay. Vencieron 1-0, sí, pero no convencieron a nadie.
El partido fue una sinfonía de pases sin destino, de cautela extrema, de fútbol sin alma. La gente en Concepción, acostumbrada a emociones más generosas, despidió el encuentro con una lluvia de pifias. Y entonces, el trueno. En la cuarta jornada, Perú se rebeló contra el destino. La temida Argentina, la que parecía invulnerable, cayó 2-1 ante un equipo que jugó con el corazón en llamas. Bustamante y Loyola fueron los dueños de la noche, los arquitectos del sueño. Ni el ingreso de un joven Caniggia pudo cambiar la historia. Esa noche, en Concepción, el gigante tambaleó. Pero el fútbol es caprichoso y lo que se da un día se arrebata al siguiente. Perú volvió al campo para enfrentar a Colombia y esta vez no hubo magia, no hubo épica, solo un equipo amarillo que jugó con solidez y pegó en los momentos justos. Un 4-2 implacable, un capitán llamado Hernán Torres que se erigió como guardián y líder. Colombia, primera del grupo, alzó un trofeo simbólico, un recuerdo de su paso firme por tierras penquistas. La última función del grupo se jugó en una noche helada, con Argentina y Uruguay como protagonistas. El empate 1-1 tuvo un héroe inesperado. Los trasandinos estaban al borde del abismo, a 10 minutos de la eliminación, cuando apareció el Collita Gutiérrez. Su pierna acarició la pelota en un tiro libre y la envió directo a la red. Gol, sufrimiento, alivio. Argentina respiró hondo y cruzó la puerta a las semifinales. Había costado, pero estaban dentro. Voy a hacer una pausa breve en este vídeo para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. La tarde del 4 de diciembre de 1986 trajo un duelo de nervios y corazones en vilo. Brasil y Colombia abrieron las semifinales con un partido de ajedrez, un encuentro jugado con cautela y zancadillas estratégicas. El reloj avanzaba sin prisa ni emoción hasta que Dida, con un latigazo certero, rompió el equilibrio y encendió la esperanza carioca. Pero el fútbol nunca firma pactos definitivos. A 5 minutos del final, cuando Brasil ya se sentía en la final, apareció Grueso. El colombiano, con un remate tan preciso como su apellido, silenció a los brasileños y estiró la historia a la largue. 30 minutos más de batalla sin goles y al final, el veredicto implacable de los penales. Colombia, serena y letal, convirtió todos sus disparos. Brasil, traicionado por el pie tembloroso de Edson, vio la gloria escaparse por un solo error. Los cafeteros, con los brazos en alto, celebraban su pase a la final. Después llegó el turno del partido grande. En un estadio nacional repleto, con más de 50.000 almas expectantes, Chile y Argentina se jugaron algo más que un boleto a la final. Se jugaban el honor, el orgullo, la historia. Chile golpeó primero. Patricio Reyes, con la certeza de los que saben, cazó un centro perfecto de Juan Soto y mandó la pelota a las redes. El estadio estalló, la ilusión se desbordó, la final parecía posible. Pero Argentina, herida en su orgullo, despertó y empató el marcador. En la segunda mitad, salió a la cancha con el puñal entre los dientes y en un pestañeo dio vuelta el marcador con golpes certeros. Chile empujó, intentó, desesperó. No alcanzó. El pitazo final dejó a Argentina en la final y a Chile con el sabor amargo de los sueños inconclusos. En las tribunas, el silencio pesaba más que las banderas caídas. El Estadio Nacional, que días antes había vibrado con el sueño de ver a Chile campeón en casa, lucía ahora desolado. Apenas unas pocas almas desafiaban el desencanto y el vacío en las gradas para presenciar la batalla por el tercer lugar entre Chile y Brasil. En la cancha, sin embargo, no había espacio para la resignación. Ambos equipos, aún dolidos por sus derrotas en semifinales, salieron a jugar con la rabia contenida de quienes sienten que merecían más. La Roja tuvo su oportunidad para abrir el marcador, un penal que lo podía cambiar todo. Juan Soto tomó el balón, respiró hondo y pateó, pero el destino tenía otros planes. La pelota voló fuera y con ella se esfumó cualquier ilusión de podio. Brasil, con la frialdad táctica que le daba su oficio, dominaba los ritmos del encuentro.
Chile, impulsado por la urgencia y el orgullo herido, buscaba la manera de quebrar el muro verde-amarelo. Pero los minutos avanzaban y el marcador seguía en blanco. Hasta que, a 10 minutos del final, Edson encontró un resquicio en la defensa chilena y con un remate quirúrgico silenció a los hinchas que aún guardaban esperanza. El lamento en las tribunas fue más grande que el propio estadio. Chile terminó cuarto, una medalla de cartón, quizás, pero con un premio de consuelo: la clasificación a los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987. Más tarde, en la final, Argentina y Colombia volvieron a cruzar caminos. Los trasandinos, con el aplomo de quienes habían aprendido de sus errores, jugaron con la determinación de un equipo que sabe que la gloria no admite dudas. Resistieron el ímpetu colombiano en el primer tiempo, y en la segunda mitad golpearon con la contundencia de un campeón. Marchesini abrió la cuenta, y luego, como si el destino ya tuviera escrito su nombre en la historia, José Luis Rodríguez selló el 2-0 definitivo. El delantero, que había sido la gran figura del torneo, no solo anotaba el gol que sentenciaba la final, sino que además se consagraba como el mejor jugador del campeonato. Carlos Pachamé, el entrenador que había aprendido de Carlos Salvador Vilardo el arte de la estrategia y la disciplina, celebró junto a sus dirigidos. Con una vuelta olímpica discreta y el trofeo en alto, Argentina cerraba su participación con la satisfacción del deber cumplido. Lo que pocos sabían en ese momento era que varios de esos jóvenes campeones serían piezas clave en el futuro de la albiceleste. Troglio, Goicoechea, Fabri y un joven rubio de velocidad endiablada, Claudio Paul Canilla, comenzarían a escribir su propia historia en el fútbol mundial. Y 4 años después, algunos de ellos volverían a encontrarse, esta vez bajo los focos de Italia 90, defendiendo los colores de su país en el escenario más grande de todos. Tabla de posición final: medalla de oro, Argentina; medalla de plata, Colombia; medalla de bronce, Brasil. ¿Qué nos dejó este campeonato ODESUR? Lo mejor, Argentina. Si bien arrancaron con algunas dudas, supieron adaptarse, corregir errores y terminaron conquistando el oro con autoridad. Su delantero José Luis Rodríguez brilló como la gran figura del torneo, demostrando un olfato goleador que lo puso por encima del resto. Un escalón más abajo. En un certamen donde el protagonismo recayó en los equipos finalistas, hubo un jugador chileno que se destacó por su solidez defensiva: Fernando Astengo. Firme en la marca, con gran lectura del juego y liderazgo en la última línea, dejó en claro por qué sería pieza clave en el fútbol sudamericano en los años siguientes. Lo sospechoso, una sombra de incertidumbre se posó sobre el torneo cuando la Conmebol se negó a realizar controles antidoping. Mientras en todas las demás disciplinas de los Juegos ODESUR se aplicaban rigurosas pruebas, en el fútbol se optó por mirar hacia otro lado, una decisión que dejó más preguntas que respuestas. Lo malo, el arbitraje. Protestas, fallos polémicos y decisiones cuestionables marcaron el torneo. Jugadores y entrenadores se quejaron en más de una ocasión, dejando en evidencia la falta de preparación de algunos jueces que quedaron en deuda. Lo insólito, los horarios de los partidos. En un país donde regía el toque de queda impuesto por la dictadura militar de Pinochet, los encuentros se programaron de tal manera que muchos terminaron casi de madrugada. Incluso el veedor de la FIFA quedó sorprendido por esta situación, algo inédito en un torneo de esta envergadura. Clasificados a Indianápolis 1987, Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Paraguay, que en un partido de desempate ante Ecuador venció en la definición a penales. Si llegó hasta aquí, solo me queda agradecerle. Espero que este resumen de los Juegos ODESUR 1986 haya sido de su interés y que haya disfrutado reviviendo este capítulo del fútbol sudamericano. Si fue así, no olvide dejar un like y suscribirse al canal. Además, sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Así que cuéntenos, ¿cuál fue su momento favorito de este torneo? Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.